con un poquito de retraso. El presidente Petro ayer finalmente estuvo en el Paseo Bolívar en Barranquilla, hablando del comienzo de los cabildos abiertos. A ver, Efraín. El presidente Gustavo Petro se subió a la tarima a las 6:50 de la tarde después de más de 4 horas de espera para miles de personas que se dieron cita en el Paseo Bolívar en pleno centro de la ciudad. Allí el presidente Petro dio inicio a los cabildos abiertos en el país. En medio de aplausos y arengas, el presidente Gustavo Petro dijo que delegaba el papel de dirigente a la Coordinadora Nacional de Movimiento y a las organizaciones para que decidan las acciones a seguir tras el hundimiento de la consulta popular la semana pasada. Incluso Petro dijo que apoyará si se decide una huelga indefinida. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los tocará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo. Y que si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia, porque no vamos a arrodillarnos. El mandatario pidió que se tenga en cuenta que no se ataquen los bienes de la clase media, no se rompa un solo vidrio, que no se ataque a la fuerza pública, no se bloquean las necesidades mínimas de la gente y se proteja la alimentación y la salud de las personas. Aprovechando que este cabildo abierto se dio en Barranquilla, anunció que buscará una mesa de negociación con las diferentes bandas juveniles que tienen injerencia en la ciudad. Dijo que buscará pacificar a Barranquilla, así como lo hizo con Medellín. Que empiecen con nosotros la formación del liderazgo popular, que este gobierno les ofrece la mano, que a sus presos en las cárceles los vamos a escuchar, que vamos a pacificar a Barranquilla, ya que el alcalde no pudo. Como pacificamos Medellín, así el alcalde no quiera reconocerlo. Sobre el hundimiento de la consulta popular la semana pasada, el presidente Gustavo Petro reiteró sus críticas al presidente del Senado, Efraín Cepeda, pero esta vez mencionó a otros senadores del Caribe como Carlos Meisel, Mauricio Gómez Amín, Antonio Sabaraín, Betsy Pérez, entre otros. Dijo que el pueblo sigue eligiendo verdugos. ¿Por qué le entregamos a los verdugos del pueblo la hechura de las leyes de Colombia bajo las cuales tiene que gobernar un presidente que puede ser un amigo del pueblo? ¿Elegimos verdugos o amigos del pueblo, amigas del pueblo? Claro que hay quienes engañan. Haciendo una serie de advertencias a lo que calificó como señores de la oligarquía, dijo que sigue en disposición de dialogar. Solo eso, señores de la oligarquía, no nos obliguen entonces a lo imposible, porque haremos lo imposible. No nos amenacen. Aún el presidente de Colombia está dispuesto a hablar, siempre ha hablado, siempre ha estado dispuesto a hablar, pero no con el pueblo arrodillado, no, así no se habla. El presidente Gustavo Petro estuvo acompañado en tarima por el ministro del Interior, Armando Benedetti, del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. En este cabildo abierto, el presidente Gustavo Petro también rindió una ofrenda floral a la estatua de Simón Bolívar. Efraín, gracias. Volvemos a las palabras del presidente Petro en Barranquilla. Cristo, 3 mensajes concretos muy puntuales, importantes, políticos del presidente en tarima. Mire, en lo político, Gustavo, 3 han sido los mensajes del presidente en ese discurso, más allá de las referencias personales, etcétera. Primero, empieza una campaña para pedirle a la gente en toda Colombia, a las bases sociales, a la gente de las organizaciones sindicales, a la gente del pacto histórico y a la ciudadanía en general, que en las elecciones del próximo mes de marzo no vote por los senadores que votaron en contra de la consulta. Cuando él hablaba de revocar su mandato, que se habló aquí de la posibilidad de revocatoria del Congreso, no. La campaña va a ser hacer en todo el país, de toda la movilización social, campañas, y por eso mencionó uno a uno los senadores que votaron en contra de la consulta. Llevaba la lista, ¿no? Claro, llevaba lista en mano. No fue casualidad que haya escogido la ciudad de Barranquilla, lo dijimos aquí antes, para esa primera movilización, porque obviamente el objetivo principal, políticamente hablando, es el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien identifica como el responsable fundamental del hundimiento. Segundo mensaje. Segundo mensaje. Va a continuar la movilización ciudadana, la movilización popular, los llamados cabildos, que jurídicamente no son propiamente cabildos, son manifestaciones, pero va a continuar, y es muy importante la invitación que hace reiteradamente a una movilización pacífica
protegiendo los bienes sin atentar de ninguna manera contra los establecimientos, contra la fuerza pública, contra la ciudadanía, aunque vuelve e insiste en que si hay huelga general, puede el gobierno ponerse del lado de la huelga. Habrá que ver qué pasa con el paro cívico, con el paro nacional anunciado por las centrales 28 y 29. O sea, segundo mensaje, continúa la presión al Congreso, pero pacíficamente y sin afectar a la fuerza pública. Y tercer mensaje que ha sido muy claro también, vuelve e insiste el presidente, lo dijo de una manera bastante clara: no se va a utilizar la consulta para la reelección presidencial. Reitera, no estoy interesado en abrir caminos para la reelección presidencial. A ver, Vanessa. No, pues que nombró al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como el encargado por parte del gobierno de todo esto, de promover, de organizar, de coordinar, además de la gente del movimiento campesino, pues organizar, digamos, todo lo que tiene que ver con las protestas, con las manifestaciones en la calle, etcétera. Lo cual dice uno, bueno, pues eso debe ser un upgrade para cualquier funcionario del gobierno. Pero es que es el ministro de Minas está ocupado. Este es un país donde hay un montón de récords, de retos, de necesidades que tienen que ver con el sector energético. Y entonces el ministro de Minas ahora, además de lidiar con todos los que tiene que lidiar, que es un tema muy serio de lo que está ocurriendo en Colombia en temas energéticos, por ejemplo, y de hidrocarburos y de exploración y de explotación y todo eso, es el encargado de organizar todo lo que vimos ayer, ese tipo de cabildos, ese tipo de llamados populares. Y la coordinadora nacional a la que le delegó el presidente estas tareas de ver si citan o no. En medio del discurso le pegó una tendida sin mencionarla a la saliente ministra de Justicia, que confirma lo que habíamos dicho aquí, aunque se moleste la senadora Zuleta, que a la ministra de Justicia empezó a molestarle, incomodarle tanta conversadera con delincuentes, Diana Saray. Sí, Gustavo, el presidente Petro le echó tierra, así claramente, a la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. En una parte de este discurso dijo que la ministra había salido por lo que mencionó, tratar de obstaculizar algunas iniciativas del gobierno por no entender su política con los grupos criminales. Escuche lo que dijo el presidente. Y tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearnos, porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. No, aquí hay políticos que hablan con bandidos, pero asociarse a las escondidas. Nosotros hablamos de frente porque queremos darles una segunda oportunidad, porque Colombia no es una tierra de bandidos, es una tierra de gentes que aman la libertad como Bolívar. Intentó sabotear cosas porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. Mire, Gustavo, también se ha conocido en las últimas horas que estas presiones políticas de las que habló la ministra saliente tienen que ver también con intentar frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía. Él es conocido como HH y es el comandante de Comuneros del Sur, este frente que se separó del ELN en Nariño. El 14 de abril pasado, la Corte Suprema avaló la extradición de HH, pero el gobierno de Gustavo Petro no quiere su extradición porque obviamente esto le impediría seguir adelante con este diálogo de paz, que es el único que ha avanzado en todas las mesas que abrió el gobierno. Cuando la ministra vuelve de un viaje a Washington, Gustavo, encontró redactado un concepto desfavorable a la extradición de HH. Este documento fue elaborado por María Paz Lara, asesora de la oficina del consejero comisionado de paz de Oti Patiño. La ministra claramente dijo que pues, hay una solicitud de extradición y ya la Corte Suprema dijo que sí. Por este desencuentro también se habría ido la ministra. La ministra pues sabe que hay que cumplir los acuerdos internacionales, pero el presidente Gustavo Petro y Oti Patiño no quieren extraditar a HH.